Buenas tardes, mi nombre es José Martín González Rosales, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenario de Aragua. Mi trabajo de investigación está basado en el impacto psicológico en víctimas de tortura. Capítulo número 1, situación, problema. En el escenario venezolano, en el año 2014, tenemos una serie de denuncias de tortura de presos comunes, presos políticos y militares disidentes. Como consecuencia de ello, tenemos violaciones de derechos internacionales, tratados internacionales y leyes especiales. Conseguimos unos informes de ONU, CPI, ACNUR y OEA. En Venezuela tenemos más de 90 casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tenemos más de 72 casos de trato cruel. Como los más resaltantes tenemos en los casos Vasco da Costa, Loren Saler, Juan Requesén y Emi da Costa. En Venezuela en el año 2014 fue promulgada la Ley Especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En Sudamérica tenemos los países más resaltantes en tortura, que son la República de Chile, durante el mandato de Pinochet en el año 1973, y la República Federativa de Brasil, durante el mandato de Goulart, en el año 1964 al año 1985. El propósito de la investigación. El propósito de la investigación es analizar los impactos psicológicos individuales, familiares y sociales de las víctimas de tortura en Venezuela, así como las acciones para el resarcimiento y reparación de los daños a nivel psicológico y social. Justificación e importancia de la investigación. Desde el punto de vista metodológico, tenemos necesidad de realizar estudios que puedan sentar una base científica que sirva como antecedente para el desarrollo de futuros trabajos de investigación en el área de estudio. Desde el punto de vista psicológico, comprender el impacto psicológico del delito de tortura. Y desde el punto de vista social, es generar un marco teórico metodológico que sirva como punto de inicio para la reparación de los daños físicos, psicológicos y morales de los cientos de personas que han sido víctimas de este delito en Venezuela. Capítulo número 2 tenemos perspectivas teóricas. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico de la tortura en el mundo. Históricamente la tortura ha estado asociada al ámbito jurídico, ya que en la antigüedad, en la Edad Media y a finales del siglo XVIII, la tortura judicial fue parte de los procedimientos regulares de investigación criminal. En Grecia y en el Imperio Romano, por ejemplo, el testimonio de un esclavo era admisible si era obtenido bajo tortura, asumiendo que jamás resolvería la verdad voluntariamente. A fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, ya existía con ciertas excepciones la voluntad de prohibir la tortura y de castigar a quienes la usaran, ya que se consideraba un acto criminal. Perspectiva teórica, la definición de la tortura como tal. Esta fue promulgada en la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Las Naciones Unidas en el año 1984 plantea la siguiente definición. Para el propósito de esta convención, se entiende por tortura todo acto por el cual se inflijan internacionalmente a una persona dolores o sufrimientos severos, ya sea físico o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. No se consideraba tortura a los dolores, sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas. Perspectiva teórica, como en el capítulo número 2 tenemos contexto de la tortura. Desde el punto de vista político, se aluda aquí a la tortura aplicada a individuos que se oponen a un determinado régimen de gobierno, activistas sociales, individuos involucrados en conflictos civiles, étnicos o religiosos. Desde el punto de vista de las cárceles y centros de detención,
La necesidad de identificar a un criminal o de desmantelar una banda de narcotráfico, facilitar el uso de tortura durante el interrogatorio a un individuo. Desde el punto de vista de violencia policial, la cual es la más común en nuestro país, cuando las acciones para someter a un detenido o detener a un sujeto sobrepasan la fuerza necesaria para doblegarlo y se aplica la violencia excesiva a esa persona que está indefensa, es posible afirmar que constituye tortura como tal. En el punto de vista hospitales psiquiátricos, existen también situaciones en las que se recurre a la violencia para subyugar a enfermos altamente peligrosos. Y en cuanto al punto de vista cultural o prácticas culturales, la existencia de las prácticas culturales que en estos contextos puedan considerarse modalidades de tortura. Perspectiva teórica, métodos de tortura. Tenemos en la parte física golpes, puñetazos, patadas, desgarramiento, descargas eléctricas, extracciones dentales, entre otras. Y desde el punto de vista psicológico, agotamiento y debilitamiento inducidos a través de privación de agua, alimentos, sueño. Las víctimas pueden perder el control de sí mismas y resolver informaciones en un punto semiconsciente, poder revelarlas en un punto semiconsciente. También tenemos aislamiento con ojos vendados en celdas pequeñas y totalmente incomunicados. La monopolización de la percepción, un sonido agudo o luz incandescente u oscuridad total durante un periodo de 24 horas del día. Amenazas de muerte a víctimas y a sus familiares, simulacros de ello como tal. Presencia de la tortura de otros. Puede ser a un miembro de la familia o otro prisionero. Un sobreviviente de tortura en El Salvador narró que fue obligado a presenciar cómo abrían el vientre de una mujer embarazada. Explicó que fue la tortura más cruel y dolorosa, a pesar de la que él mismo había vivido por su propia experiencia. Como consecuencia de ello tenemos el trauma, evidentemente, en la víctima de tortura que le causa un trauma psicológico para el resto de su vida. Tenemos instrucción sobre excitación y restricciones de afecto. Esta restricción de afecto es el punto esencial, ya que le limita tener afecto con sus familiares, hijos, padres, pareja, cónyuge, entre otros. Continuando con las perspectivas teóricas, tenemos área cognitiva, dificultad para concentrarse, procesar conocimiento nuevo, o sea, aprendizaje, y para memorizar. En el área afectiva, irritabilidad y explosiones de enojo, cambios de humor, depresión, ansiedad, fobias, aislamientos y otras reacciones. En cuanto al área somática, problemas intestinales, úlceras neurológicas, migrañas, dolores de esqueleto, musculares, dolores de determinadas partes del cuerpo. Y desde el punto de vista del área social, dificultad en las relaciones interpersonales, aislamiento también, incapacidad de conectarse con sus propios hijos, con su cónyuge y hasta con sus padres. Efecto de la tortura en lo personal y familiar, como lo dijimos en el punto anterior, evidentemente lo limita a poder tener afecto hacia su núcleo familiar, llámese padre, hijos o pareja. En lo social lo limita a poder relacionarse con el ambiente social, vecinos, trabajo y el día a día como tal. Traumatización secundaria, podemos tomarlo como una persona cohibida en su totalidad. Capítulo número 3, la metodología. En el punto de vista documental, la investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios. Es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales, impresas audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. En las fases tenemos 3 fundamentales, que es revisión referencial, recolección de información, interpretación. Capítulo número 4, consideraciones finales. Luego de la revisión y análisis documental del material consultado para la presente investigación, se presentan consideraciones que servirán
para la generación de nuevos conocimientos respecto a las consecuencias psicológicas de tortura en los ámbitos individual, familiar y social. Estas consideraciones son las siguientes. La tortura es una violación de los derechos humanos, la cual ocurre durante la guerra y conflictos. Es un método que funciona principalmente para la obtención de información. La finalidad de la tortura es destruir no solo el bienestar físico, emocional, sino la dignidad y voluntad con el objetivo de obtener información, una confesión o castigar, intimar y aterrorizar a las víctimas y familiares. Consideraciones finales. Continuando con las consideraciones finales, tenemos: la tortura es un instrumento de castigo para conseguir orden social, un instrumento de intimación y control basado en el miedo y un mecanismo para obtener información, bien sea de terceros o autoinculparse. La tortura psicológica siempre se encuentra en el cuerpo. Es la acción de los lazos sociales. Entre ellas se encuentra la deprivación sensorial, las amenazas a los familiares, la simulación de ejecuciones, tortura indirecta, presenciar tortura, desnudez, etc. Los efectos psicológicos de la tortura derivan en enfermedades psicosomáticas, angustias, depresión, aislamiento, agresividad, sentimientos de culpa, alteración del sueño, trastornos sexuales, autopunición, exceptación angustiosa, miedo, zozobra, dificultades en las relaciones interpersonales, vergüenza, actos en contra de sí mismo. A nivel social, la tortura produce la ruptura de los lazos sociales que son temor, zozobra y violencia. La tortura deja secuencias físicas en el cuerpo. Es un recordatorio de eso que pasó. Ya no es el ser el mismo como tal. La tortura es un fin, una actividad intencional y planeada. Es un ataque feroz a la integridad de la persona, con el fin de humillar y destruir su identidad, su voluntad, su compromiso social, político y religioso, y debilitarlo como tal. Tiene como objetivo desestructurar la personalidad y enviar un mensaje de terror a la población entera. La tortura entraña dolor físico y emocional. Muchísimas gracias, esta es toda mi exposición.